Muito bem, agora eu vou a conversar com o Senhor Jesus e com a senhora Irma. Você se acuerda de quanto tempo de sofrimento que vocês tiveram? 4 años. 4 anos. Senhora Irma, como começou? Bueno, yo empecé hace 7 años más o menos un problema grandísimo en mi matrimonio porque yo me di cuenta que mi esposo me estaba engañando, que me estaba haciendo infiel. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo estaba totalmente enojada, molesta. A mi esposo yo le dije, oye, me están llegando llamadas, me están llegando mensajes. De hecho, yo le veía a mi esposo en el celular mensajes de la persona con la que él estaba saliendo. Mensajes horribles. Que la verdad, pues a mí como su esposa, pues sí me dolía muchísimo. Y yo a él lo que hacía era encararlo y decirle, ¿qué está pasando? A ver, ¿me estás engañando? ¿Qué son estos mensajes? Y él me decía, no, tú estás mal, o sea, estás mal de la cabeza. Estás, me decía, estás psicótica o loca, neurótica, no sé qué te sucede, ¿por qué inventas cosas? Pero no, era verdad. Era verdad porque, de hecho, ella le mandaba mensajes al celular, me llamaba ya por teléfono a mi casa, se hacía pasar por una señorita que vendía seguros, y no es cierto. Y yo me di cuenta porque un día que yo estaba buscando unos documentos, en un portafolios me di cuenta que mi esposo tenía totalmente en un portafolios un paquete de documentos, así tremendo, de viajes con esta persona, de hoteles, de restaurantes, mi esposo le compraba de todo. Y si yo, por ejemplo, le decía, oye, tenemos que pagar las cuentas de la casa, tengo que llevar a mi hija al pediatra. En esa época mi hija estaba pequeñita, era una niña, tenía 8, iba a cumplir 9 años. Entonces, yo le pedía, porque había muchas carencias en la casa, teníamos que pagar la casa, teníamos que pagar el coche, teníamos que pagar tarjetas de crédito. Mi esposo tenía todas las tarjetas de crédito, muchísimas, de todos los bancos. Entonces, él lo que hacía era, él se divertía, me decía, ay, fíjate que tengo que ir a viajar, porque su trabajo se adecua mucho para viajar. Entonces, él me mentía, me decía que se iba a viajar, a trabajar, y era mentira, se iba con la otra persona, con la otra señora, y se iban de viajes. Y mientras yo con carencias en la casa, con mi hija enferma a veces, yo no tenía a veces no me dejaba el suficiente dinero como para sostener los gastos elementales de la casa. Teníamos deudas, luego me llamaban de los bancos, oiga señora, que buscamos a su esposo, que porque mire que debe tanto. No, pues que no está. Y desde la mañana hasta la noche eran llamada tras llamada tras llamada, al grado de que yo me di cuenta, porque ya después llamaban de todos los bancos. Yo más o menos hice un cálculo de todo lo que se debía, porque luego me decía, no, es que debe tanto, y el otro banco decía, no, es que debe esta cantidad, y el otro banco, no, es que a nosotros nos debe tanto, y así. Más o menos, mi esposo debía una cantidad de 1 millón de pesos en puras deudas. ¿Y de qué? Pues de que se iba con su amante, con la otra persona, y a mí me dejaba totalmente desprotegida. Eso era lo que pasaba, que yo no tenía ni lo más elemental. A veces yo también padecía de hambres, porque yo también tenía que darle de comer a mi hija, vestirla al colegio, todo. Y mi esposo, él prefería mejor pasársela bien con la otra señora, y conmigo, pues que yo era su esposa, pues él no hacía caso de lo que yo le decía. Al contrario, yo le decía, ¿sabes qué? Yo ya me harté, y lo que voy a hacer es que mejor me voy a divorciar. Y él, cuando yo le refutaba todo eso, pues él, ¿qué hacía? Se me iba a los golpes. Así. O sea, así, ni siquiera me decía por qué. Yo creo que a él hasta le molestaba más lo que yo hacía, lo que yo le refutaba. Como que a él le daba coraje, no sé qué, y él, lejos de decirme, oye, perdóname, porque mira, pues yo me equivoqué, yo te fallé. No, al contrario. Él lo que hacía era golpearme, insultarme, humillarme. Mi matrimonio era un desastre, la verdad. Era totalmente horrible. Mi hija pequeña, ella se daba cuenta de las peleas.
porque mi esposo también me enfrentaba y yo no me dejaba y yo lo que hacía era que, pues si él me golpeaba, pues yo también respondía. Yo también estaba mal y yo necesitaba también ayuda porque lejos de arreglarlo, pues hablando, no, yo también lo enfrentaba, él me agredía y yo también igual. Era un campo de batalla. Era un campo de batalla, era horrible, era un infierno, porque todo el día nos la pasábamos peleando, todo el día con el teléfono, con los bancos llamándonos, sin dinero, con enfermedades que tenía yo, luego colitis, que me sentía súper mal, me sentía deprimida, me sentía totalmente que no tenía valor, porque a pesar de que yo soy una persona profesionista, que yo soy abogada, no era suficiente. No era suficiente porque yo me di cuenta que aunque uno tenga profesión, cuando uno no tiene la presencia de Dios, no importan los títulos que uno tenga. Usted lograva defender a causa de los demás. Sí. Pero não lograva defender a suja. No. Hablando aún del matrimonio, ¿llegar a la separación? Yo ya estaba tramitando, porque yo como abogada, yo ya me había fastidiado. Yo quería arreglarlo de la mejor manera posible, pero él no quería entender, o sea, él no quería cambiar. Yo le decía, oye, ¿sabes qué? Si tú te retractas de todo eso, si tú dejas todo eso, puede ser que podamos arreglarlo. Pero él no quería, él al contrario, él se enfurecía y decía, pues yo no voy a dejar lo que yo hago. Si te gusta, qué bueno. Y si no, pues tampoco. Y si no te parece, ¿sabes qué? Búscate un amante, así me decía, y págame con la misma moneda. Así, a ese grado. O sea, el matrimonio era un caso perdido. Era un caso perdido. ¿Usted se acuerda de los problemas económicos? Pues básicamente por los gastos, pues sí se debía bastante en tarjetas. Ajá. Sí, como ella dice, ¿no? Bastante dinero. Deudas, la vida económica fracasada. Sí, o sea, a pesar de que uno ganaba, se lo gastaba. Ajá. Problemas de salud. ¿Usted tenía problemas de salud? Sí, de colitis, siempre estaba con el estómago así inflamado, también hacía muchísimos corajes. Yo cuando yo me enteré de su infidelidad, ¿qué pasó? Pues que yo me sentía totalmente traicionada, humillada, me sentía tan mal que pues mi problema de colitis se agravó porque pues yo me sentía peor de salud, me sentía totalmente deprimida, o sea, yo decía, pero es que yo no me casé para estar así, o sea, yo no me casé para estar sufriendo, para estar, que él me humille, que él me golpee, que él me insulte, o sea, yo no me casé para eso. ¿Tormentos espirituales? Pues solamente, bueno, tenía depresión. ¿Depresión? Depresión. ¿Depresión a qué grado? Digamos que me sentía sola, me sentía triste, humillada, traicionada. ¿Pensamientos malos? Odio. Odio. Muchísimo odio a él. O sea, yo a él lo veía y era un odio el que yo sentía, porque pues mi corazón también estaba sucio. Y yo me sentía pero tan mal, mi corazón estaba totalmente lleno de odio hacia él. O sea, no podíamos ya ni siquiera entablar ya Iban pasando los días y yo ya nada más de verlo, yo ya no soportaba ni estar cerca de él, porque yo lo único que quería era insultarlo, yo ya no quería ni verlo. Yo lo que quería era divorciarme, yo ya no quería estar con él. A los ojos humanos era un problema sin solución. Sí. ¿Es esto? Sí. ¿Cómo que ustedes pararon de sufrir? Bueno, yo un día, cuando yo ya tenía tantos problemas, yo ya de verdad ya no podía más. Un día yo hablé con Dios, estaba yo en mi casa y yo me sentía tan triste, tan mal. Entonces encendí la televisión y estaba el programa del Centro de Ayuda Universal. Y en ese momento yo vi un testimonio que ese matrimonio estaba pasando por los mismos problemas que yo estaba pasando. Ellos habían tenido problemas del matrimonio, de golpes, de vicios, de todo. Porque también mi esposo también llegaba en la madrugada y a veces ni llegaba. Y cuando llegaba a 4 o 5 de la mañana y bien borracho. Y yo le decía, ¿ves? ¿Y así quieres? ¿Así quieres que te trate bien? Pero él llegaba a 4 o 5 de la mañana bien borracho. Y le decía, ¿cómo quieres? O sea, ¿cómo quieres que yo te comprenda? ¿Cómo quieres que yo te ayude si mira cómo vienes? Y es que estaba trabajando, le digo, ¿quién va a estar trabajando a las 4 o 5 de la mañana y luego borracho?
Y él ganaba bien, él ganaba muy bien, pero todo el dinero se lo gastaba con la otra persona. Se iba de fiesta, se iba de viaje, él divirtiéndose como un adolescente. Y él ya, el compromiso que tenía conmigo del matrimonio, pues él ya lo veía como, pues, como un juego, ¿no? Como diciendo, pues no me importa, yo mientras yo disfrute, pues no me importa mi esposa, ¿no? Ella que se quede en su casa, que cuide a mi hija y que se haga cargo de todos los problemas económicos y de todo tipo. Y mientras yo me doy la vida pues, de soltero y de todo, ¿no? Y él, mientras él disfrutara, él era muy egoísta, él nada más pensaba en él y no pensaba en la familia. E nesta situação, você prendeu a tele Sí, e alguém hablava de la vida, sí. que era lo que passava com ustedes. Exactamente lo mismo que yo estaba pasando, yo vi en el testimonio de un matrimonio. Ajá. Y ellos dijeron que cuando vinieron al Centro de Ayuda Universal, ellos cuando vinieron empezó a cambiar su vida y poco a poco se fue restaurando, al grado de que cuando yo los vi, ellos ya se veían como un matrimonio unido, que se respetaba, que se quería, sus hijos felices, y yo decía, ay Dios, yo cómo quisiera, de verdad, yo anhelo, yo quisiera tener esa vida. Y yo decía, pero sí será cierto. Y yo dije, pues voy a ir, voy a probar, ¿por qué no? Entonces, hasta eso yo vine pronto, no tardé mucho. ¿No? Dije, no, yo voy a ir. Yo dije, yo voy a ir porque yo ya no aguanto más. Você tardou quanto tempo? Yo tardé más o menos de estarlo aguantando, pues en lo que yo tenía mis dudas de que sí o si no, o sea, no estaba completamente segura, pero ya cuando vi, sí, no sé, fueron como 4 años más o menos. Pero para venir al centro de... Del centro de ayuda, pues como unos días. Ajá. Ajá. Não tinha tempo para perder. No, yo dije, yo voy. Ajá. Yo voy porque yo ya no puedo dejar pasar esta oportunidad. Para mí era una oportunidad. Yo dije, si yo no voy y no me ayudan, pues yo no sé entonces qué voy a hacer. Era uma oportunidade para salvar a algo que é sagrado. Sí. El matrimônio é sagrado. E esta oportunidade é dada para você. Não só para salvar el matrimônio que é sagrado, sino toda a vida. Por la fé, é possível cambiar esta situação que você ha vivido. Por la fé, é possível transformar el agua em vinho. Quizás sua vida se encontra como água, pero por la fé, isto pode cambiar. Quando você vino, você hizo as cadenas, perseverou? Sí, yo empecé a perseverar. Yo me hice diezmista y fiel. Empecé a hacer mis cadenas los días viernes, los lunes, domingo sobre todo. Me ayudó mucho también la terapia del amor que yo venía los sábados. Y a mí me ayudó eso muchísimo. O sea, la verdad fue un cambio, claro, fue paulatinamente que fue cambiando, ¿no? De la maneira que você está hablando, senhora, você não vino para intentar. No. Você vino em la búsqueda de um cambio. Sí, yo quería un cambio. Creyendo que Deus iba a obrar. Sí, porque a pesar de que yo soy profesionista, abogada, no es suficiente. Aunque uno tenga los títulos, si uno no tiene la presencia de Dios, no importa. Uno necesita la presencia de Dios para salir adelante, porque yo me di cuenta que ni con todos los títulos puede uno salir adelante. Por mi propio esfuerzo yo no hubiera podido. Bueno, ¿cómo que se encuentra la vida hoy? Bueno, hoy es totalmente diferente. Gracias a eso ya pasó y ya ahora ya es totalmente diferente. Ya no, mi esposo ya gracias a Dios ya no toma. ¿Los vicios terminaron? Sí. Señor, ¿vicios de cuánto tiempo más o menos? Pues yo creo que nada más fueron unos 3, 4 años, pero... Involucrado con los vicios. Sí, sí. Ajá. ¿Y logró liberarse? Sí, no, yo ahorita no, yo no tomo, no fumo, agua. Bueno, los vicios terminaron. Los vicios sí. ¿Qué más cambió? Pues ya yo me di cuenta que él ya no salía de viaje tan constantemente como él lo hacía antes. Y ya no me mentía como bueno, o sea, ya yo me di cuenta de un cambio, que ya no pasaba eso. Desde que yo empecé a venir y yo empecé a ser fiel a Dios, a buscarlo sobre todo, ¿no? A tener una alianza con Dios. Yo desde ahí me di cuenta que mi vida empezó a cambiar. Ajá.
Y yo pienso que si mi vida no hubiera empezado a cambiar, él no hubiera estado aquí. Porque yo lo invitaba y le decía, ¿por qué no me acompañas al Centro de Ayuda Universal donde yo voy? Y él me decía, no, yo no necesito, no, yo no voy a ir. Al grado, de verdad, al grado, no le miento. Me decía, yo ni loco me pienso parar ahí. ¿Cómo? Ni loco. No iba a poner los pies Ni en la loco que Universal? estuviera, no, jamás. Lo mismo que yo dije. Yo hablaba lo mismo. Eso era lo que me decía. Ajá. Entonces yo ya no insistí. Como que Dios a mí me dijo, ¿sabes qué? Tú tranquila y yo voy a hacer la obra. O sea, tú sigue adelante y la obra la voy a hacer yo. Tú déjamelo a mí. Entonces yo confié en Dios y le dije, sí, Señor, yo voy a confiar en ti. Si tú a mí me has cambiado, ¿por qué Él no va a cambiar? Entonces yo tuve la fe suficiente y le dije, yo lo pongo en tus manos, así como yo estoy en tus manos, yo también lo pongo a él y mi matrimonio y todo. Entonces pasaron los años, después de 3 años, le insistía, pero ya después ya como que dejé de insistirle y dije, no, él solito me va a pedir que lo lleve. Un día un domingo yo me venía para el Centro de Ayuda Universal y entonces me dice él, espérame tantito, ¿puedo acompañarte? Y le dije, ¿a dónde? Porque yo me voy ahorita a buscar a Dios y yo voy a ir al Centro de Ayuda. Y me dice, es que te voy a acompañar. Y yo, ¿cómo? ¿Es verdad? ¿Tú me vas a acompañar a mí? Yo me quedé sorprendida. Yo me quedé de verdad sorprendida. Y sí, y él desde que vino, él empezó a cambiar. Ajá. Él empezó a cambiar, él dejó ya los vicios, ya no me mentía, ya no faltaba tanto a la casa. Empezó a cambiar, él empezó a pagar las deudas que teníamos, porque se debía deudas de todo tipo, ajá, porque había problemas, porque él se gastaba todo el dinero en diversiones, y él ya como que hizo conciencia y ya dejó todo eso. Entonces, eso también nos ayudó porque una cosa lleva a la otra. Se empezó a restaurar el matrimonio y también se empezó a restaurar la economía, ajá, porque ese dinero que él ya malgastaba, ya no lo malgastaba, sino que ahora ya lo invertía en pagar las deudas, ajá, en andar ya más derechito, ¿no? Ya más. La depresión. La depresión, no, pues Dios, gracias a Dios, él me liberó, porque yo ya no sentía eso, yo ya empecé a dejar de tener odio, o sea, él ya no. Dios me decía, tú tienes que perdonar. ¿Cuesta trabajo? Sí, ajá, bastante, pero sí se puede. Y Dios poco a poco, Él me ayudó y yo empecé a sanar, a limpiar mi corazón. Y Dios Él hablaba conmigo y me decía, es que si tú no lo perdonas a Él, yo no te puedo perdonar tampoco a ti. Tú tienes que perdonar, y tú tienes que sanar primero a ti, quererte a ti, y luego ya a Él. Y yo dije, no, pues sí es cierto. Entonces yo lo dije, sí, Dios, está bien, yo voy a obedecer, yo lo voy a perdonar. A pesar de que me haya hecho lo que me haya hecho, no importa. Yo, de hecho, le pedía mucho a Dios por él, hasta por la otra señora con la que él estaba. Senhora, perdão. Es esto lo que hace la diferencia. Sí. Usted cuando llegó a la Universal, usted já era uma pessoa que pensava. Usted es uma abogada. Sí. Quando usted estuvo em la faculdade, não é isto? Sí. Usted já aprendeu não a sentir, sino a pensar. Sim. Quando uno entra em la escola, em la faculdade, uno aprende a pensar, não a sentir. E chegando à Universal, você aprendeu a pensar de acordo com a palavra. Así es. Em seu trabalho, você pensa de acordo com as leis. E no mundo da fé, uno pensa de acordo com a palavra de Deus. Claro. E quando a fé de uno se encontra basada em la palavra, não há a necessidade de sentir. Não há que fazer caso a lo que uno sente. Porque você não sentia ganas de perdonar seu marido. Não. Não é isso? Sim. Pero você obedeceu. Sim, eu obedeci. Com ganas ou sem ganas, exatamente, você obrou de acordo com a palavra. Sim. É quando a fé funciona. Sim. Há muitas pessoas
que han llegado a la universal, pero esto não quer dizer que todas são bendecidas, que todas han logrado um câmbio de vida, porque muitas pessoas chegam e seguem com a fé emotiva, a fé basada em las emoções, em los sentimentos, a fé basada em aquilo que uno vê, hoje ou sente. E se você tem a fé emotiva basada em aquilo que você sente ou deixa de sentir, você nunca vai obedecer à la palavra. Sua fé já não vai funcionar. Você foi perdonada porque você perdonou. Claro. Você praticou a palavra e Deus obrou em sua vida. E pode obrar em la suya também. Hoje, o matrimônio é restaurado. Sim. Vida econômica restaurada, Sí. salud restaurada. Sí, sí, definitivamente. De hecho, yo me siento perfectamente bien de salud. Yo me siento como de 15 años, la verdad. Porque yo ya no tengo dolores o sea, gracias a Dios yo me siento sana, me siento, pues sí, feliz. Yo le doy muchas gracias a Dios ya por mi matrimonio, por mi hija. Ya no somos, ya eso para mí, eso ya pasó, ya quedó en el pasado. Amén. Y ahorita pues ya tenemos una vida nueva. Esto ya es Así una es. vida nueva. Se restauró la economía, terminamos de pagar nuestra casa. Todas las deudas, pues ya poco a poco se pagaron y ahorita gracias a Dios pues estamos bien. Ahorita al grado de que mi esposo también está haciendo unos proyectos muy importantes económicamente. Yo ya he ahorita conquistado 6 coches de agencia. Me lo acaban de entregar mi coche del año hace unos meses y estoy feliz. Lo que era um campo de batalha, hoje é um campo de paz. Sí, gracias a Dios, sí. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Gracias.